Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este programa que, bueno, ya veis que a partir de ahora quiero todos los domingos hacer un programa especial con invitados, un programa temático, y hoy, y llevo tiempo queriendo preparar el programa de hoy, quiero hacer un especial sobre economía, porque creo que los datos que estamos conociendo en los últimos meses son especialmente inquietantes. Y qué mejor, pues alguien que desde luego conocéis y que me habéis pedido que traiga más al canal, pero es un hombre muy ocupado, como todos también podéis ver en sus redes sociales y podéis seguirle. También tenéis el canal, obviamente, será donde Juan Ramón Rayo. Juan Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches y gracias por la invitación y disculpa pues que haya tardado tanto desde que me lo pediste en venir, pero bueno, yo creo que también los datos han ido alineando para volver el directo más interesante. Sí, porque ayer conocíamos también los datos de la inflación en Estados Unidos, que hablaremos de ello ahora en adelante. Pero bueno, principalmente sabéis, os he dicho, sobre todo para la parte final del directo, si queréis plantearle alguna pregunta a Juan Ramón o queréis plantear alguna pregunta sobre lo que digamos, tenéis la opción del super chat y se las plantearemos luego. Bueno, Juan Ramón, yo justamente hoy he subido un vídeo en el que daba algunas pinceladas de algunas cosas que me parece que la gente debería conocer y que rara vez se escuchan en los medios de comunicación tradicionales. Por ejemplo, hace poco el índice de miseria, ¿no?, de Arthur Okun. Conocíamos que España está a la cabeza de los países prácticamente o sea, a la cabeza del mayor índice de miseria de Europa, doblando la media de la Unión Europea, el tercer peor dato de los países que monitoriza la OECD, y la gente un poco no entiende eso, ¿no? Me gustaría empezar por ahí, empezando qué es el índice de miseria, por qué, luego lo haremos en concreto de la inflación, que es lo que nos ha convocado aquí, que es la suma de la... ¿Por qué es importante para Okun sumar la inflación al paro y qué incidencia tiene esto sobre todo a la gente que tiene menos poder adquisitivo, ¿no?, a la clase media y baja? Bueno, el índice de miseria básicamente es la suma de la tasa de paro y de la tasa de inflación. Son dos males que además, en cierto modo, podríamos decir que se realimentan negativamente. Se suele pensar en economía que hay margen para aumentar el empleo y para reducir el desempleo si tiramos de inflación, ¿no? Que se puede, digamos, recalentar la economía hasta que la inflación se empieza a disparar. Pero claro, si ya tienes la inflación disparada y el desempleo también lo tienes muy alto, ya no tienes margen de recurrir a la trampa inflacionista para bajar el desempleo. Aún así, he de decir, porque hay personas que están citando este índice de miseria como la muestra de que España está yendo fatal. Bueno, España suele calificar muy mal en el índice de miseria porque tiene una tasa de paro altísima. Entonces, si ahora mismo la tasa de paro ronda el 14% y la inflación no llega, pero ronda el 6%, por hacer números sencillos, pues tendríamos una cifra de 20 en el índice de miseria. Pero claro, cuando en el año 2013 teníamos una tasa de paro del 26%, pues aún estábamos en índice de miseria peor. Es verdad que estábamos después de una situación de crisis brutal, prácticamente en quiebra, pero para entender que España tiene una tasa de paro estructural en torno al 17-18%. Por tanto, llevamos años y años y años en torno a esa cifra del 20%, que ahora es mayor por la inflación, pero vamos, que por desgracia, en ese sentido, es un país bastante desastroso en cuanto a mercado laboral y también en cuanto a manifestación de la inflación cuando esta viene. Claro, lo que no habíamos conocido desde los últimos 30 años era una inflación tan alta. Yo creo que el índice de miseria en este caso o sea, es un indicador a tener en cuenta. Y yo es verdad que lo que has dicho tú, de hecho en 2012 se publicó que España tenía el sexto peor dato del mundo en Claro. 2012, el índice de miseria. Pero claro, es muy importante. Vivimos en una eurozona en la cual la unión monetaria hace que el valor de la divisa sea más estable, en fin, todo lo que se vende con el tema del euro. ¿Por qué en España la inflación ha aumentado tanto y qué impacto tiene en este indicador, como te preguntaba antes, sobre todo para los asalariados, ¿no?, para la gente que menos tiene? Sí. Bueno, aquí hay un cierto debate. Yo hace aproximadamente un mes subí un vídeo sobre esto porque podemos escuchar a algunos economistas, por ejemplo, Eduardo Garzón o Gonzalo Bernardos, que después de haber dicho durante varios meses que no venía inflación, ahora están diciendo que, bueno, que sí hay inflación, pero que no hay que preocuparse porque la inflación no es necesariamente negativa para los que menos tienen. En esta misma línea, por cierto, también está Krugman. Si veis, si vais a su tweetline, veréis que uno de los últimos tweets que ha subido es básicamente intenta decirnos que la inflación quizá no sea mala para los más pobres. De entrada, es cierto que la inflación podría ser positiva para los pobres. ¿Por qué razón? Porque la inflación beneficia al deudor. La inflación diluye el valor de la deuda.
pero diluye el valor de la deuda bajo una condición, y es que tus ingresos aumenten conforme aumenta la inflación. Y claro, si tu deuda, que es una deuda fija, se mantiene fija y tus ingresos, aunque sean nominalmente, van aumentando, cada vez estás menos endeudado. Por hacer unos números muy sencillos, si tú tienes una hipoteca de 100.000 euros y cobras 10.000 euros, pues tienes una hipoteca que equivale a 10 años de tu salario. Si tu salario aumenta a 20.000, no en términos reales, sino simplemente porque ha habido inflación, todo se ha duplicado de precio, pues tu hipoteca ha pasado de equivaler a 10 años de salario a 5 años de salario. Pues ahí, por ese lado te beneficia. Pero claro, eso presupone que los ricos no están endeudados, cuando los ricos están tan o más endeudados, desde luego en términos absolutos, que los pobres, y luego también presupone que los pobres no tienen activos que se puedan depreciar con la inflación, lo cual no es así. Por desgracia, los pobres el ahorro que tienen lo suelen tener en cuentas corrientes en el banco y la inflación devora esas cuentas corrientes. Y presupone, como decía, que los ingresos del conjunto de la población y en particular de las rentas más bajas van a aumentar con la inflación. Y eso es lo que no está tan claro, sobre todo en un país como España con la tasa de paro en el 14%. El poder de negociación y de renegociación que tienen los trabajadores menos remunerados, con menores salarios, para elevar, aunque sean nominalmente, sus salarios, pues no es muy grande. Quizá en tramos más altos de salariales sí, pero en los más bajos no. Y por eso, si tu cesta de la compra se encarece más de lo que están aumentando tus salarios, ahí tu capacidad de ahorro se puede ver mermada y habría que ver la relación entre esa menor capacidad de ahorro con tus deudas, cómo queda, pero el saldo no tiene por qué ser ni mucho Claro, menos. pero esa es la tesitura que sí que estamos viendo en España. O sea, has abierto una parte que yo también quería tocar ahora, que es la teoría de Fisher, ¿no? En España no se está viviendo, o sea, que básicamente para la gente que no lo sepa, la teoría de Fisher, que seguramente Juan Ramón la puede contar mejor que yo, de Irving Fisher de 1911, es que la igualdad entre la oferta y la demanda depende del valor del dinero. O sea, el valor del dinero es el que establece el precio de los productos. Y eso no tiene por qué ir aparejado, como bien ha explicado Juan Ramón, que yo, por ejemplo, sí que creo que perjudica, y además en la historia se ha visto, como en Alemania, tras el Pacto de Versalles, a la gente que menos tiene. Sí, aunque, a ver, una cosa es la hiperinflación, que eso destruye la economía y bueno, aquello fue una barbaridad, pero puede haber algunos beneficiarios, básicamente los especuladores que especulan razonablemente contra la caída del valor de la moneda. Por cierto, Keynes era uno de esos especuladores y por eso no le vino bien que se estabilizara el valor de la divisa tras la posguerra, pero en general la hiperinflación destruye una sociedad y lo destruye todo. Pero una inflación moderada, y moderada puede ser incluso del 10 o del 15%, porque la hiperinflación es otro proceso, pues también tiene ganadores y perdedores, pero bueno, puede tener ganadores que estén entre las rentas más bajas. Al menos no es teóricamente imposible. Ahora, por los argumentos que he dado, creo que más bien no será el caso. Uh-huh. Bueno, claro, en términos materiales, la gente que nos está viendo y la gran mayoría de la gente, por cierto, María Ángeles, muchas gracias por el superchat de las 10 libras. Supongo que estás en las Islas Británicas a salvo con la divisa británica. La gente que nos pregunta, que estará viéndonos, dirá, joder, pues yo estos 2-3 meses sí que he notado un encarecimiento de los productos, el gasóleo se ha disparado, que supongo que también tendrá que ver con el tema de los impuestos. Luego hablaremos del tema de los impuestos, de la subida de impuestos, porque se hace, etcétera, del Banco Central Europeo, de la deuda. No te quiero tampoco... ¿Te parece bien que estemos una hora, Juan Ramón? Sí, una hora está muy bien, sí. Vale. Pero claro, el problema es eso. Si no suben los salarios, si no se paga más a los trabajadores, además, un aspecto importante que hay que tener en cuenta es el nivel de apalancamiento que hay en España. Para que la gente lo sepa, es que la gente en España, a nivel particular, debe mucho. Entonces, yo creo que se pueden reunir una serie de condiciones para que en el año 22 y quizá más probablemente en el año 23 España sufra una situación de crisis. No sé cómo lo ves tú en relación al tema de la inflación. A ver, el tema es qué va a suceder con la inflación, ¿no? Si la inflación no se traslada a salarios, será una inflación que no podrá tener mucho recorrido. Lo que implicará una inflación que no se traslade a salarios es el empobrecimiento de los trabajadores, ahí incuestionablemente. Es decir, si suben los precios y los salarios no suben en la misma medida que la inflación, los trabajadores son los que están pagando el muerto de la inflación. La inflación al final es una especie de impuesto
impuesto oculto, de impuesto que no ha pasado por las Cortes, que ese tema te gustará más, y que igualmente así se cobra de los ciudadanos, ¿no? Entonces, la cuestión es quién lo paga. Y si suben los precios y no suben los salarios, está claro que lo están pagando los trabajadores. Y estamos viendo ciertas demandas, a mi juicio, comprensibles, pero que también hay que entender los problemas que ello acarrea en términos macroeconómicos. Y estamos viendo ciertas demandas de aumentos salariales para vincular la evolución de los salarios a la elevación de los precios. Por ejemplo, las huelgas del acero que vimos en Cádiz hace un par de semanas estaban motivadas esencialmente por un conflicto salarial vinculado a la necesidad o a la reivindicación de aumentar los salarios con la inflación. Y de hecho, al final, algo así se consiguió. Claro, si vamos viendo muchas alzas salariales vinculadas a la inflación, los trabajadores no perderán en esta primera ronda poder adquisitivo, pero eso nos llevará a una espiral precios-salarios. Los empresarios dirán, que has aumentado los salarios, pues yo aumento precios. Y además, como los trabajadores también tienen más poder adquisitivo nominalmente, los empresarios tendrán ese margen para aumentar precios. Y esa espiral precios-salarios puede terminar de alguna manera independizando la inflación que estamos viviendo ahora mismo, que al margen de que se deba también en buena medida a las políticas de estímulo muy intensas que han aprobado tanto la eurozona como Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos en el último año, pero tiene se visibiliza o se materializa en cuellos de botella en muchos sectores de la economía. Pero si se da una espiral precios-salarios, esa inflación se puede independizar de los cuellos de botella y puede adquirir, digámoslo así, una dinámica propia. Y es ahí donde, si de verdad entramos en esa dinámica inflacionista independizada de los cuellos de botella, donde el Banco Central Europeo tendrá que subir tipos de interés para controlar la inflación. Y si sube tipos de interés para controlar la inflación, ciertamente eso va a dañar de manera muy intensa a aquellas economías que estén más endeudadas. Y España, no solo por la deuda privada, sino cada vez más también por la deuda pública, es una de esas economías y desde luego, claro, si se terminaran subiendo significativamente los tipos de interés, sin duda nos enfrentaríamos a un parón importante de la actividad económica. Dice el animal, bueno, que tan mal está España, por cierto. María Ángeles, que muchas gracias. A mí también me encanta tener a Juan Ramón, pero obviamente es una persona muy ocupada. De hecho, hace poco estuviste en las charlas TED en Madrid y en el Instituto Juan de Mariana. Si alguno tiene ocasión y vive por allí, pues que sepáis que siempre podéis ir a Juan Ramón a alguna conferencia, alguna cosa. Y dice el animal, bueno, ¿qué tan mal está España si en el Global Wealth Report el ciudadano español está en el lugar 14 en riqueza media por arriba de Estados Unidos e Irlanda? Bueno, yo no sé quién es esta agencia, no sé si Juan Ramón la conoce, pero para mí eso es pura fantasía. Es un informe es un informe de Credit Suisse que es con el que se suele anualmente medir más o menos la distribución de la riqueza mundial. No te sabría decir ahora mismo si en riqueza media neta España está por encima de Estados Unidos, lo tendría que verificar. La riqueza mediana, más bien, no sé si has mirado la media o la mediana de España en el último Global Wealth Report, está en torno a $100.000. Quizá en Estados Unidos esté por debajo de los $100.000, pero por una cuestión de desigualdad de la distribución de la riqueza. Ya digo, me sorprendería mucho que la media España estuviera por encima. En la mediana puede ser, porque además también, este es otro tema, pero en la distribución de la riqueza influye mucho la edad. ¿Por qué? Porque conforme envejecemos tenemos más ahorro y más riqueza neta. Una persona de 60 años normalmente ya ha pagado la hipoteca y por tanto tiene activo pero no tiene deuda. En cambio, una persona de 30 años pues normalmente tiene deuda y tiene activo pero el valor neto es muy escaso. Entonces, si la edad media de un país es más dilatada y en el caso de España el envejecimiento de la población va siendo importante, claro, la riqueza mediana pues va aumentando. De todas formas, veo por los comentarios que alguien está diciendo, no tengo el informe delante y no lo puedo verificar, que no está en el puesto 14 sino en el 34, lo cual tendría bastante más sentido. Vale, no, pero bueno, yo ya lo he leído, he puesto el superchat, pero ya te he dicho que no, porque es que justamente para el vídeo de hoy he estado viendo justamente respecto a Irlanda, porque Irlanda y España en el año 75 estaban iguales en renta per cápita, en PIB y tal. Sí, pero una cosa es riqueza y otra renta per cápita. Si un país puede ser relativamente pobre o más pobre que Irlanda, desde luego, en renta per cápita y podría tener una riqueza más alta. De hecho, la riqueza inmobiliaria de España es verdad que no está nada mal, pero más que riqueza media que Estados Unidos, me
me cuesta Sí, en renta general me he equivocado y también en PIB y en renta per cápita. Estaba viendo los dos indicadores y a día estaban igual y hoy Irlanda es 3 veces más que España en ese aspecto. Juan Jiménez dice, me parece también una buena pregunta esta, antes de preguntarte por los presupuestos generales del Estado, que los vamos a tocar ahora. ¿Qué pensáis de las criptomonedas deflacionarias como refugio popular para la inflación? Me encanta esta pregunta porque siempre me preguntáis por las criptomonedas. Yo, como soy una persona como del siglo XIV, pues no tengo mucho... En fin, me parece que las criptomonedas es una cosa que no sé si algún día podré llegar a comprender. ¿Tú cómo ves esto, Juan Ramón? No sé si tú estás en el mundo. Bueno, yo voy a hablar sobre Bitcoin porque además ya me han echado muchas veces la bronca que, aunque podamos meter a todas las criptomonedas dentro de una misma categoría de activos, es verdad que el estándar monetario tiene todas las papeletas de desempeñarlo Bitcoin y otros activos digitales o criptográficos pues podrán quizá desempeñar otras funciones o no, pero en todo caso no parece que vayan a ser funciones monetarias. A ver, esto es un tema un poco complejo. A ver si lo puedo simplificar. Intuitivamente podríamos pensar que si estas criptomonedas o Bitcoin son refugios contra la inflación, en caso de que haya inflación se van a tener que revalorizar. Cuidado con esto. El dinero, en general, y si Bitcoin aspira a ser dinero, pues se comportará de una manera similar. El dinero se revaloriza o aumenta su demanda y por tanto su valor cuando los tipos de interés, y más en particular los tipos de interés reales, son negativos. Cuando los tipos de interés son negativos, la mejor inversión que puedes tener es liquidez, porque todo lo demás te está cobrando, digámoslo así, ¿no? Estás pagando una comisión o te está cobrando intereses a ti por tener esos activos. Entonces, la demanda de dinero se vuelve muy intensa cuando los tipos de interés reales son negativos. Los tipos de interés reales pueden ser negativos porque los tipos nominales son bajos y la inflación es muy alta, que es la situación en la que estamos ahora. Ahora bien, si se espera que los tipos de interés suban, como puede suceder para controlar la inflación, y que los tipos de interés reales, por tanto, se vuelvan menos negativos, entonces eso no sería positivo para el dinero en general, ni para el oro ni para Bitcoin. Aparte, en el caso general de Bitcoin, hay algunos analistas que sostienen que Bitcoin, digamos, guarda una relación, sobredimensiona su precio, la evolución de la liquidez que hay en el mercado. Es decir, cuando hay mucha liquidez, el precio de Bitcoin sube mucho y cuando hay poca liquidez, el precio de Bitcoin cae. Es como algo así, como no sé dónde meter todo este dinero. La gente puede comprar menos, obviamente. Sí, y porque uno de los ámbitos de donde retiras liquidez primero sería Bitcoin, ¿no? Entonces, claro, si hay una subida de tipos, por el doble motivo que he dicho, tanto porque los tipos reales se volverían menos negativos, cuanto porque se drenaría liquidez, eso podría terminar perjudicando a Bitcoin. Por tanto, cuidado con la idea de si viene inflación, necesariamente Bitcoin lo hará bien, porque no está tan claro. Claro, además una cosa que, bueno, esto quizá era un poco para el final, que son tus propuestas, ¿no? Para el ciudadano medio con el tema de la inflación y la deflación. Pero claro, el tema es que si el valor de la divisa varía, tú puedes refugiar tu capital en aspectos en los que ya hayas hecho la inversión y por lo tanto el valor de tus activos no se devalúe con la moneda. Pues no lo sé, por ejemplo, si piensas abrir un negocio, pues la inversión para que el negocio empiece a funcionar, no sé. También recomendando un poco, o sea, yo sinceramente también tengo dudas de que las criptomonedas sean, como dice mucha gente, la panacea para que tú puedas refugiarte ahí y el valor de tus activos esté blindado y seguro, porque es un mercado muy inestable y porque también es verdad, y yo eso sí que lo he dicho alguna vez, que yo considero que el principal problema que tienen también las criptomonedas es que son objeto de que los grandes tenedores de capital sean los que marquen el valor de esa divisa. Sí, a ver, yo a largo plazo sí soy relativamente optimista con el valor de Bitcoin. Yo estaba hablando más de utilizarlo como refugio o como cobertura contra la inflación que se viene pues en los próximos meses y quizá veremos en los próximos años. Ahora, a largo plazo sí creo que Bitcoin cumple una función y que la demanda va a ir aumentando y obviamente si los grandes inversores entran, pues eso hará que aumente más rápido, pero aunque no entrarán, creo que sí tiene cierto sentido como categoría de activo que se vaya diseminando por la economía. Me preguntabas por inversiones
o activos para protegernos contra la inflación. Claro, soluciones, porque ahora lo digo sobre todo porque con el tema de la criptomoneda hay mucha gente que piensa, jolín, tengo 2.000 euros en el banco y Pepito, invirtiendo no sé qué criptomoneda, en 2 días ha ganado 100 o 200 euros. Sí, de nuevo, yo distinguiría entre Bitcoin y el resto de criptomonedas y en ese sentido sí lo haría bastante enfáticamente. No porque sea un maximalista de Bitcoin, sino porque Bitcoin sí ha superado un test de mercado en cuanto a convertirse en estándar monetario dentro de este mundo. Y todos los otros proyectos que están haciendo de criptomonedas, pues o de criptoactivos, los puede haber algo más serios, pero muchos de ellos sí que son directamente estafas. Entonces, mucho cuidado con, digamos, meter dinero precipitadamente en esta categoría general de activos sin distinguir el grano de la paja dentro de esta categoría, ¿no? Uh-huh. Por cierto, he visto, ¿no?, que ahora nos daban los datos de... He puesto así, he hecho así para no interrumpirte, sí. que bien, se refería a riqueza media de España. Sí, pero claro, por lo que he dicho, se refiere a mediana. Y la mediana también influye la desigualdad de riqueza en Estados Unidos, que bueno, que ahí sí que tiene cierto sentido. Es decir, que hay más población más joven y es verdad que hay más población relativamente más pobre y, por tanto, la mediana, que es la riqueza que parte en dos a la distribución de la riqueza, sí puede ser más baja. Ahora, la media, me sorprendería muchísimo que lo sea y, vamos, creo que no lo es en absoluto porque gran parte de la riqueza se concentra justamente entre el 10% y el 1% más rico de Estados Unidos, ¿no? En cuanto a activos para protegerse frente a la inflación, pues es un tema ahora mismo muy complicado. Y te diría que nadie tiene una respuesta. ¿Por qué? De esto voy a hacer un vídeo en un par de días. Si nos fijamos, es decir, la respuesta intuitiva para ¿dónde me protejo contra la inflación? Pues te diría, pues en el inmobiliario o en la bolsa. ¿Por qué? Pues porque una vivienda, si hay inflación, se tiende a revalorizar. Si la gente cobra más, aunque sea en términos nominales, puede pagar más por los alquileres, puede pagar más por una vivienda apalancándose. Y por tanto el precio de la vivienda tiende a subir. Vale, pero para eso tienes que poder tener acceso al crédito. Y para tener acceso al crédito. Sí, bueno, pero si no da alquiler, digo, pero entonces el propietario de vivienda también verá cómo su activo se revaloriza porque podrá cobrar alquileres nominalmente más altos, ¿no? Lo mismo con la bolsa. Una empresa que venda productos que estén subiendo de precio, pues al menos nominalmente sus ingresos también aumentarán. Justamente los precios suben porque las cosas se venden más caras, ¿no? Entonces, todo esto tiene sentido que lleve a que al menos algunas acciones y algunos mercados inmobiliarios se revaloricen con la inflación. ¿Qué pasa? Que ahora mismo en el mercado hay un temor, y especialmente en materia, bueno, tanto en bolsa como en vivienda, diría yo, relativamente fundado, de hasta qué punto esto se ha inflado demasiado. Es decir, en el mercado inmobiliario estadounidense, por ejemplo, si miramos un indicador de burbuja, como puede ser la relación entre el precio de la vivienda y los alquileres, ya está más alto que en el pico de la anterior burbuja. Y tenemos el caso de Evergrande en China, que está incluso no pagando a los bonos extranjeros. Sí, lo que pasa es que son mercados distintos, ¿no? O sea, es verdad que en China hay una burbuja gigantesca, en Estados Unidos no es tan gigantesca como la China, pero apunta a burbuja. En España no he hecho los cálculos, pero también, o sea, no sé si hay burbuja o no, pero también estamos viendo que aumentos cada vez más inquietantes del precio de la vivienda. Entonces, puedes tener una burbuja en el mercado inmobiliario, al menos en Estados Unidos. Luego, puedes tener también una burbuja o al menos sobrevalorizaciones muy importantes en bolsa. La ratio PER, el precio de la acción dividido por los beneficios por acción en Estados Unidos, no está tan alto, pero está acercándose al nivel de la burbuja de las .com. Entonces, claro, si tú dices, bueno, me cubro contra la inflación yéndome a la bolsa o yéndome a la vivienda, ya, pero como todo eso reviente, te arruinas por ahí. Entonces, frente al riesgo de que reviente la burbuja inmobiliaria o una posible burbuja bursátil, ¿dónde te refugias? Pues normalmente te refugias o en los bonos o te refugias en el dinero. Pero claro, los bonos y el dinero te los está devorando la inflación. Entonces, ese es el motivo, a mi juicio, por el cual si miramos los tipos de interés en Estados Unidos del mercado de bonos, no están subiendo. Los tipos de interés en Estados Unidos, la deuda a 10 años está al 1,5%. ¿Cómo es posible que la inflación esté en el 7, prácticamente 6,8%, y el bono esté en el 1,5%? Si el inversor en bonos está perdiendo toda esa diferencia.
Pues porque considera que ahora mismo es mejor un refugio en bonos, es decir, recuperar seguro el principal, Más seguro. Aún comiéndote la inflación, que no dar el salto a la bolsa o a la vivienda con el riesgo que ello puede suponer si revienta los precios. Es un indicativo también de la desconfianza que hay en el mercado por parte de los tenedores de capital. En fin. Sí, o sea, hay desconfianza en cuanto a la sostenibilidad de crecimiento futuro. De hecho, en Estados Unidos, si miramos el diferencial tipos de interés actuales y tipos de interés a 2 y 5 años, el mercado ahora mismo, y esto es abracadabrante, diría yo, está esperando un recorte de tipos de interés, no una subida, sino un recorte, porque temen que la economía estadounidense se frene, ya sea porque revienten estas burbujas o simplemente porque el crecimiento no acompañe, y esperan que la Fed, si hay esa ralentización del crecimiento, inyecte más liquidez y recorte más tipos, aunque recortar tipos es complicado, pero intente maniatar los tipos más bajos frente a una cierta desaceleración. O sea que realmente estamos viviendo inflación, pero la expectativa del mercado es que puede venir deflación o quizás esta inflación. Yo creo que es un momento muy interesante para los economistas, que estáis observando todo con mucho interés porque es una situación muy estimulante para ver qué es lo que puede pasar. Dicen mucho por el chat, que por cierto ya somos 2.000 personas, dejad vuestro like, que no hay todavía ni 1.000 likes, dejad vuestro like, que no os cuesta nada. Dicen mucho por el chat comprar oro, que es, digamos, lo clásico, ¿no? Pero claro, el oro lo que hace es mantenerte el valor de lo que tienes, ¿no? Claro, sí, lo que pasa que es verdad que si viniera una cierta inflación descontrolada y pinchazo burbujístico, probablemente uno de los pocos refugios ahí sí sería el oro, ¿no? Porque tendrías, lo que decía antes, tipos de interés reales muy negativos. Tendrías, por el lado de la inflación, unos ciertos coletazos de inflación, es decir, de subidas de precios, y por el lado de los tipos de interés nominales, como la Reserva Federal, si pincha todo, va a inyectar más liquidez y va a bajar más los tipos para intentar relanzar el crecimiento, pues tipos nominales muy altos con inflación, tipos reales muy negativos, y ahí sí es cierto que el oro funcionaría muy bien, ¿no? Es un contexto en el que suele funcionar muy bien. Las criptodivisas, o más bien Bitcoin, no lo sabemos. Si mimetizara el comportamiento del oro también tendría que hacerlo, pero si responde a la liquidez disponible en el mercado, pues quizá ahí no lo hiciera tan bien. Para cerrar con el tema de la inflación, me gustaría plantear una última cosa. Bueno, en primer lugar, ya hemos establecido, y creo que todo el mundo lo puede entender, que al final de lo que se trata de hacer estos directos es que la gran mayoría de los ciudadanos puedan comprender que esto no es simplemente números, sino que se traduce en su día a día y que tiene un impacto a largo plazo, es decir, que lo que pasa hoy quizá no lo van a ver mañana, pero que explica lo que va a pasar quizá dentro de un año. ¿Por qué la inflación es más alta en España que en otros países de la eurozona? Que ya lo hemos apuntado un poco, ¿no? Por el tema de qué es el valor del dinero, pero también porque vamos a entrar en el bloque del Banco Central Europeo, ¿no? De lo que pasa cuando tú imprimes dinero, le das más divisas a un país en el cual las divisas que hay no se corresponden con el valor o la riqueza que puede producir ese territorio. Pero si lo quieres explicar tú. Sí, a ver, es verdad que España tiene una de las inflaciones más altas de la eurozona, pero Alemania también está ahí, ¿no? De hecho, Alemania está en el 6 realmente. A ver, ahora mismo podríamos decir que, o sea, la explicación que sugieres tú, que es desde luego interesante, es básicamente pues que tenemos una economía cuyo PIB está, pues, no remonta, y si el PIB, que es la producción interna, pues no remonta o no remonta demasiado y estás estabilizando la capacidad de compra de la economía, pues ahí tendrás inflación o tendrás aumentos de las importaciones, ¿no? Pero justamente las importaciones, que es el otro componente que quería mencionar, claro, hay importaciones de determinados bienes o de determinados factores productivos cuyo precio global se ha disparado justamente por los famosos cuellos de botella. ¿Y esos cuellos de botella de dónde surgen? Pues de que hay sectores en la economía mundial que no han incrementado su capacidad de producción durante el año 2020 ni durante parte del año 2021. Es decir, tienen una oferta muy rígida y, en cambio, la demanda global sí ha crecido mucho por estos estímulos, tanto monetarios como, sobre todo, a mi juicio, fiscales, que han disparado el gasto. Entonces, mucho gasto tirando de determinados sectores que no tienen capacidad para escalar la producción, precios más altos. Y esos precios más altos los sufrimos también economías donde a lo mejor
la actividad no está boyante, pero como importamos esos bienes que están encarecidos, y eso vale para el conjunto de la eurozona, no solo para España, pues también estamos importando inflación. Al respecto, también quiero apuntaros un artículo, unas consideraciones muy importantes de Montesquieu sobre España, ¿de acuerdo? Hay unos artículos que escribió en 1727, 1728, no sé si tú los conoces, Juan Ramón, que son las consideraciones sobre las riquezas de España. Y habla de una situación, o sea, que Montesquieu dice que a partir de ahí España va a ir hacia abajo. Y es justamente lo que pasó por invertir el oro y la plata, es decir, el valor económico que tenía España en las guerras de Europa, etcétera, etcétera, y que eso al no traducirse o sea, que en esa época hubo, por ejemplo, mucha inflación porque había mucho dinero, pero eso no se traducía en digamos, movimiento monetario y en capacidad adquisitiva. Sí, aunque también no despreciemos el papel, ¿no? Porque sobre la revolución de los precios se ha escrito mucho, que era por el oro que venía de América y demás. También esa época coincide con el envilecimiento masivo de la moneda por parte de los diversos Austrias, justamente para financiar las guerras que tú estabas mencionando. No olvidemos que Juan de Mariana, escribe el Tratado sobre la moneda de Bellón, que es un tratado sobre cómo una moneda de plata se termina convirtiendo en una moneda de cobre, es decir, se le vacía totalmente de contenido metálico, y es durante ese periodo, finales del siglo XVI, principios del XVII, que sí, que coincide con la entrada de oro de América, pero también coincide con el envilecimiento masivo, con la erosión del valor de la moneda, y eso probablemente sea más relevante que lo otro para explicar la inflación que se vivió. Vale, seguramente. Yo es que, vamos, he visto muchas relaciones a estos artículos que os recomiendo, estar en internet, los podéis leer, y el de la Torre del Oro es brutal porque justamente habla de la Torre del Oro de Sevilla, que es donde se guardaba. Dice Eduardo Alfonso, antes de pasar a hablar del Banco Central Europeo, Rayo, ¿qué opinas de los NFT? ¿Invertirías? A ver, de esto me han preguntado recientemente y no es un criptoactivo, digámoslo así, en el que esté muy puesto, porque voy a dar una opinión que algunos pues ya me han dicho que realmente no está en las últimas del mercado. Bueno, los NFTs, por su vertiente más conocida, son objetos de coleccionistas digitales. Como objetos de coleccionismo digital, pues bueno, objetos de coleccionismo los hay reales y digitales y han estado aquí a lo largo de la historia de la humanidad porque hay una cierta tendencia, a lo mejor vinculada con la identidad y el autorreconocimiento personal, ¿no? De tratar de traer objetos del pasado al futuro para entender quiénes somos o lo que sea. Entonces, objetos de coleccionismo ha habido y va a seguir habiendo. Los NFT lo único que introducen es que esos objetos de coleccionismo se digitalizan y, por tanto, aparecen unos nuevos objetos de colección. ¿Tiene sentido que subsistan? Pues algunos de ellos probablemente. Ahora, de todo el universo de los NFTs, pues claro, ¿cuáles van a subsistir? Pues probablemente muy poquitos. Es como decir, ¿invertirías en arte? Pues hombre, si sabes seleccionar muy bien el cuadro de los pintores actuales que va a subsistir dentro de 200 años, pues sí, si fuera un experto en eso. Pero si no, tiene más de ruleta y por tanto tiene más de casa de apuestas, que también es pues algo que ha estado ahí el juego, ¿no? durante siglos, que de inversión reposada o razonable. Entonces, vamos, salvo que seas un experto en esto, que creo que ahora mismo es muy difícil que alguien lo sea, porque es un sector nuevo del que no tenemos ni siquiera conocimiento de qué le va a gustar a la gente y qué le va a seguir gustando, creo que tiene más de componente puramente especulativo, que no lo estoy criticando, totalmente, sí, como quien va a un casino, que de otra cosa. Esto ha sido además lo que ha pasado durante muchos años con el arte moderno y antiguamente. La gente que tenía dinero y miró y todo esto se hizo famoso gracias a la gente que tenía dinero que apostó por ese tipo de arte fuera de que tenga o no calidad. Bueno, y a lo mejor algunos de los cuadros, no sé porque tampoco soy ni mucho menos experto en estas cosas, pero a lo mejor algunos de esos cuadros pues hoy sí se han revalorizado muchísimo. Pero claro, de todos los que se han podido llegar a ofrecer o pintar en un momento histórico, y estamos hablando de cuadros, pero podríamos hablar también de esculturas o de cualquier otra manifestación artística, pues imaginemos cuántos se han quedado por el camino y cuántos han triunfado, muy poquitos, pues lo mismo aquí. Vamos a pasar al bloque del Banco Central Europeo, porque creo que tiene gran relación con el tema de la inflación y con el tema que nos convoca aquí. Me parece indicativo que, bueno, en España hace 3 años que que el mercado ya no le compra deuda a España, y la deuda que han comprado los bancos españoles durante el tiempo de la crisis y el tiempo del confinamiento, el tiempo del estancamiento, paralización de la economía, la están vendiendo a marchas forzadas. De hecho, Banco Santander ya se ha deshecho prácticamente toda su deuda. BBVA
Todavía no, lo que pasa es que BBVA está en una situación comprometida porque compró un banco en Turquía y a los 2 o 3 días se fue al garete, o sea, ha tenido muy mala suerte realmente el BBVA. Pero claro, es un indicativo importante que los bancos estén deshaciéndose de los bonos españoles y eso queda como único salvavidas porque cabe repetirlo y lo repetiré 100 millones de veces. España a día de hoy gasta más de lo que produce y si no tira de deuda no puede pagar. O sea, y eso a largo plazo te lleva a una situación de suspensión de pagos, que eso quizá lo abordaremos ahora más adelante. Pero el Banco Central Europeo. Ahora, por ejemplo, se ha ido Angela Merkel, ha entrado un nuevo gobierno de coalición con los liberales, que supongo que a ti te satisfacerá esta tampoco medida. es que sea la panacea, ¿no? No, bueno, son liberalillos. Si a mí me llaman tibio socialdemócrata, pues estos son tibios comunistas. Bueno, ahí tenéis ya el meme del directo. Bueno, y han dicho este gobierno que para enero de 2023 se cierra el grifo del Banco Central Europeo o que el Banco Central Europeo no va a estar tirando como hasta ahora confeti justamente porque hoy en la eurozona se están empezando a acusar los efectos de esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que... Y esto es lo que bajo mi criterio explica que el gobierno esté durante este año, aunque ya lo hizo durante la era de Rajoy y lo ha seguido haciendo el gobierno de Sánchez, esté subiendo prácticamente todos los impuestos y estemos teniendo los impuestos más altos de la Unión Europea. ¿Qué te parece esto a nivel general, valorativo, Juan Ramón? O sea, realmente no sabemos qué va a hacer muy bien el Banco Central Europeo. El mensaje que está mandando el Banco Central Europeo es que no va a reaccionar, que va a seguir en 2022 tal cual, que no va a haber retiradas de liquidez, no va a haber subidas de tipos de interés. Creo que este es un mensaje que estará por ver si la inflación se mantiene a los niveles actuales durante la primera mitad de 2022. Creo que es prácticamente imposible que el Banco Central Europeo no retire liquidez, no suba tipos de interés. Están apostando, a mi juicio, a que la inflación se va a normalizar, quizá porque se solucionen los cuellos de botella o quizá, que este es otro de los temas que podríamos hablar, porque pinche muy seriamente la economía china y eso relaje un poco la demanda global, ¿no? Ahora, en cualquier caso, a partir de 2023 o 2024, mucho tardar, sí se van a restablecer, y esto sí que parece un escenario muy probable, las reglas de deuda y de déficit en el conjunto de la eurozona y eso irá acompañado también de una normalización monetaria. Van las dos bastante de la mano. Y claro, ahí nos van a pedir a los españoles que reduzcamos continuamente el déficit estructural tan alto que tenemos. Ya no digo el déficit, sino el déficit estructural. Y que puede estar en torno a 5 puntos perfectamente. Claro, un 120% de deuda sobre PIB y 5 puntos de déficit estructural, pues es que te abocan a una situación que es peor que la que tenía Italia antes de la pandemia, porque Italia, es verdad, tenía un 130% de deuda sobre PIB, que es muchísimo, pero en términos de déficit primario, es decir, antes de computar los intereses, tenía superávit primario. Por tanto, de alguna manera, si consigues mantener atados los intereses a niveles muy bajos, como que entras en un círculo virtuoso en el que puedes reducir la deuda, pero es que España no tiene superávit primario ni de lejos ahora mismo. Y claro, si nos piden reducir el déficit, pues esto o serán recortes de gasto o serán subidas de impuestos. Y este gobierno creo que tiene muy complicado hacer recortes de gasto porque ideológicamente se ha atado a no recortar el gasto y de ahí todas las promesas de subidas de impuestos brutales que se nos vienen encima. Dice el animal, profesor, sé que no viene al caso, pero vi la respuesta a Vaquero y a Ramsey Solution, dice que el 79% de los millonarios americanos son self-made. Bueno, es del último vídeo de réplica Vaquero. Son distintas estimaciones. En el propio informe que menciona Vaquero, como ya pongo en el vídeo, el 70%, no el 79%, pero sí el 70% son hombres hechos a sí mismos, hombres o mujeres hechos a sí mismos, ¿no? Entonces, no vamos a asumir el género de nadie. Hombres. Ya está con la E. Entonces, bueno, pues sí, no, esto de vincularlo a la herencia creo que no tiene mucho sentido. Bueno, y respecto a este tema que estamos hablando, del tema del crédito, si España, por ejemplo, o sea, el tema de los impuestos relacionado con el tema de la deuda. Mariano Rajoy, por ejemplo, dijo que iba a bajar los impuestos. El segundo día de su mandato subió todos los impuestos. Es decir, que es una cosa que de manera paulatina estamos viendo, independientemente del gobierno, para mantener el Estado y la estructura institucional que tenemos en España,
todos los gobiernos tienen que tirar por ahí. Sin embargo, sí que he visto una cosa importante en los presupuestos generales del Estado, no sé si tú me puedes corregir, yo creo que sí que es así, que se ha reducido un 70% la inversión pública, la inversión en el mantenimiento de infraestructuras, carreteras, etcétera, etcétera. Y claro, esto va un poco en contra del discurso de, oiga, ahora hay que meter peaje a las autovías para mantener las carreteras. Cuando ya sabemos que el coste son 1.200 millones al año y ya se cobran por impuestos directos o indirectos con las carreteras y vehículos 30.000 millones. Entonces, claro, por ahí sí que se recorta, pero sin embargo hay muchas otras cosas a nivel de gasto en el presupuesto que tiene España, que son 400.000 millones básicamente, que no se quieren tocar. Yo siempre alego que eso es por la falta, ya sabes, de límites y control y por la cantidad del macroestado que tenemos, las 17 autonomías que se han tentaculizado. No sé tú cómo ves esto. O sea, la verdad que no he mirado la partida de inversión pública, pero no me suena raro lo que me cuentas porque aunque se criticó mucho al gobierno de Rajoy por hacer recortes, el mayor recorte lo hizo en inversión pública, que es quizá la partida más fácil de recortar porque no tiene implicaciones muy directas sobre la vida de la gente. Las puede tener a largo plazo, porque si tú dejas de invertir en crear infraestructuras que sean rentables, ¿no? Porque en España se crearon muchísimas que no lo eran en absoluto, fruto del calor burbujístico, pero inversiones que sí tengan un retorno positivo o dejas de mantener aquellas que tengan un retorno positivo, claro, a corto plazo no lo notas. Esto es como dejo de hacer reformas en casa para el mantenimiento de la vivienda, pero luego se te cae todo encima, ¿no? Entonces, ese es un problema. Los gobiernos son muy cortoplacistas, solo buscan revalidar la victoria en las siguientes elecciones, por tanto, su horizonte es de 4 años, el mantenimiento de infraestructuras, no digamos ya la construcción de nuevas infraestructuras, pues tiene una lógica más de largo plazo, más de rentabilización a largo plazo, y antes que recortar, pues otros gastos, claro, dejo de lado el gasto político, que para mí, pues sí, tiene su peso, pero no con eso no saldas el déficit estructural de España. Antes de recortar otros gastos como educación, sanidad, pensiones, etcétera, prefieren echar mano de lo más sencillo, de lo que tiene menos implicaciones sobre el voto, ¿no? Entonces sí, no he visto el dato, pero es perfectamente compatible con lo que estás diciendo. Ahora, entiendo que será un dato antes de los fondos europeos, porque no creo que hayan recortado el gasto en inversión pública con fondos europeos un 70%, ¿no? No, y el otro 30% va mayoritariamente para País Vasco y para Cataluña, que de hecho siempre es lo que piden el PNV y estos partidos para apoyar los presupuestos. Dice, quiero matizar muy claro que cuando yo digo el gasto, me refiero al gasto político y administrativo, no me refiero a lo que está considerado como gasto político, no a los sueldos, sino a lo que supone tener duplicidades administrativas, lo que supone tener diputaciones, comunidades autónomas, ayuntamientos, todos los ministerios, toda la administración, todos los trabajadores públicos, todos los interinos, es decir, todo eso es lo que para mí supone el grueso. Estoy de acuerdo contigo en que, por ejemplo, el tema de las pensiones, si quieres, al final podemos hablar de eso, necesita un nuevo modelo, para mí un modelo finalista, es decir, si a ti te quitan cierto dinero, ese dinero es para que se guarde, no es para que me lo gaste en otra cosa. No sé si tú estás de acuerdo con eso o no. Sí, hombre, sí, con el modelo de capitalización, claro que estoy de acuerdo. Lo que es cierto que el reto que tenemos de las pensiones en los próximos 30 años, por desgracia, hemos llegado tarde para solucionarlo con un modelo de capitalización y va a implicar, pues, recortes para trabajadores, para pensionistas o probablemente para todo el mundo, aunque nadie lo quiera reconocer, pero la magnitud del agujero demográfico es tal que por desgracia no va a haber otra. Bueno, lo dijo el ministro, que tendríamos que elegir entre trabajar más o trabajar por menos dinero y al final resulta que van a ser las dos cosas. Van a quitarnos más y vamos a trabajar más años seguramente. De cara al año 2030 quieren aumentar la edad de jubilación. Pero y lo que está por venir, ¿eh? O sea, esto es solo el aperitivo y no revelan todo lo que está por venir, porque de nuevo este gobierno ha construido parte de su plataforma electoral sobre el discurso de que en realidad no había un problema con las pensiones y que por tanto solo hace falta parches. Y bueno, los parches nos van a terminar estallando. Pero el gobierno de Mariano Rajoy también decía esto. Sí, pero el gobierno de Mariano Rajoy aprobó una reforma que nos gustará más o menos, pero sí era una reforma que garantizaba la sostenibilidad. La garantizaba con recortes en las pensiones, básicamente no indexando las pensiones al IPC, con lo cual cuanto mayor fuera la inflación, menos cobrabas, y luego recortando las nuevas pensiones a los nuevos pensionistas,
nos las habría recortado a nosotros en función de la elevación de la esperanza de vida. Básicamente, por cada año que aumentaba la esperanza de vida con respecto a 2015, se te recortaba la pensión de los nuevos entrantes, no de los que ya estaban en el sistema, alrededor de un 5%. Claro, recortando al final garantizar la sostenibilidad. Claro, pero eso al final es muy injusto para los pensionistas. Sí, pero a ver, al final a alguien le tienes que aplicar la mordida, el agujero. Este gobierno ha dado marcha atrás a esa reforma y básicamente lo que dice es que los pensionistas actuales no van a sufrir ninguna pérdida y por tanto que toda la pérdida la sufriremos los pensionistas futuros. Eso no lo dice, pero va a ser así. O sea, al final tienes un agujero de X cientos de miles de millones que tienes que repartir entre 30 a 40 años. Si a los que cobran ahora no les metes ninguna porción de ese agujero, pues se lo meterás más a los que vienen después. Sí, lo he explicado también en el canal, que si tú te has gastado lo que le has cogido a uno, si se lo tienes que pagar ahora, tú vas a pagar ahora con lo que está trabajando ahora, no con lo que Claro. Y es que el problema es que en el futuro no va a haber muchos trabajando y va a haber muchos cobrando. Yo creo que el gobierno, que este es un dato que no se escucha mucho, pero para que seamos conscientes de la cuadratura del círculo que planea este gobierno. El gobierno, las cuentas de sostenibilidad de las pensiones, y aún así ni siquiera cuadran, las hace presuponiendo que en los próximos 30 años van a entrar en España 10 millones de inmigrantes y van a estar trabajando con unos niveles de productividad similares a los actuales. Vamos, no digo que sea imposible, pero ¿qué pasa si eso no sucede? Pues que se te cae todo el chiringuito con todo el respaldo. Y eso por un lado, y aparte de la problemática que plantea. Sí, claro, la problemática de integración, pero bueno. A nivel político, social. Desde un punto de vista económico-financiero. Sí. Dice Juan Jiménez, antes de seguir, pero si el Banco Central subiera los tipos de interés y teniendo la mayoría de la población endeudada, ¿no sería eso una peor catástrofe económica? A ver, desde luego, para los países que estemos netamente endeudados, que suban los tipos de interés nos va a perjudicar y mucho. Y justamente por eso es tan irresponsable que los políticos no se estén preparando para un escenario de subida de tipos de interés. Básicamente fían su futuro a que no suban los tipos, pero los tipos pueden terminar subiendo perfectamente. El problema es que estamos en un área monetaria común y hay países como Alemania que en algún momento van a reclamar subidas de tipos para frenar la inflación. Tampoco pensemos que esto es un problema de que Alemania nos impondrá a nosotros lo que no es conveniente para España. Si España estuviera en la peseta y estuviéramos súper endeudados y la inflación estuviera desbocada, también terminaríamos subiendo tipos de interés. De hecho, tenemos el caso de Turquía, si lo queremos ver. Turquía es un país que está muy endeudado y tiene la inflación disparada. Tiene la inflación disparada. Y en lugar de subir tipos de interés, Erdogan se ha empeñado en bajarlos porque, bueno, dice que la mentalidad musulmana impide la usura y, por tanto, estos tipos de interés son usurarios y hay que bajarlos. Y cada vez la inflación es más alta y la divisa se está depreciando más. Entonces, al final te puedes terminar cargando la moneda y te puedes terminar cargando el país si no asumes que te has pasado de frenada con la expansión monetaria y que le tienes que poner fin en algún momento. Dice José Carlos, planes individuales de ahorro sistemático en renta vitalicia frente a la inflación y a la futurible incapacidad del Estado de pagarnos las pensiones. Bueno, yo diría que son dos problemas distintos, ¿no? Uno es cómo nos protegemos frente a los recortes de las pensiones que van a venir y ahí claramente creo que hacen falta planes de ahorro. Quien pueda hacerlo, desde luego, planes de ahorro privado complementarios, no tienen por qué ser en un producto específico, pero sí acumular patrimonio neto. Y luego, cómo protegernos frente a la inflación. Ahí ya he dicho que claro, si te vas a la renta variable, te expones a corto plazo a que haya un pinchazo en bolsa si hay una ralentización económica o subidas de tipos de interés. Si te vas a la renta fija, de momento la inflación te está comiendo. He visto a algunos antes en el chat preguntando por bonos indexados a la inflación. Lo cual, claro, es la solución aparentemente perfecta. El problema es que esos bonos indexados a la inflación están cotizando a tipos negativos. Con lo cual, al final vas pagando también por tener esos bonos. Que no es la idea, vamos, al final cuando uno compra... Bueno, al final es escoger... Intentar mantenerlo. ¿Qué te perjudica menos, no? Y cómo vas a dormir más tranquilo también. ¿Y tú recomendarías, por ejemplo, comprar libras o dólares, divisas aparentemente más fuertes? Es
especular con divisas es peliagudo, ¿no? Es peliagudo porque Eso ya te lo pregunto yo a título individual, porque, por ejemplo, mi sí. hermano vive muchos años en Inglaterra, tiene una cuenta en Inglaterra y el Banco de Inglaterra tiene una reserva, o sea, no está para nada como los A bancos, el ver, resto de bancos. una cosa es que tú tengas que parte de tus gastos sean en divisa extranjera, en cuyo caso tiene sentido acumular divisa extranjera, porque a una mala podrás utilizar esos activos para hacer frente a esos gastos en divisa extranjera. Ahora, si tú tienes gastos en divisa nacional y te vas a posicionar en divisa extranjera, pues es una especulación de divisas potencialmente devastadora. Es decir, vale, sí, a lo mejor el dólar se revaloriza y ganas, pero nada te asegura que el dólar se vaya a revalorizar porque depende de la política del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal. Y aunque ahora mismo es verdad, parece que la tendencia va a ser que la Reserva Federal limite, restrinja, drene la oferta monetaria más que el Banco Central Europeo y que eso haga revalorizar el dólar frente al euro, las cosas pueden cambiar políticamente muy rápido. Y si hay un batacazo bursátil, por ejemplo, en Estados Unidos y la Reserva Federal apoya agresivamente la bolsa, pues entonces se podría revalorizar más el euro que el dólar y si has comprado dólares, todo eso lo terminas perdiendo. Entonces, especular con divisas, que es un activo absolutamente politizado, siempre es muy delicado. Y además se especula políticamente. Está el caso de Sí, China, claro. de que vende sus productos, se los compran en dólares y él no pasa a yuanes para que no aumente el valor del yuan y así mantener su moneda baja y poder, y además lo han detectado todos los presidentes de Estados Unidos, ¿no? Sí, pero incluso cuando no son tipos fijos o semifijos o flotantes sucios, como en el caso de China, sino que en teoría el tipo de cambio se fija por las fuerzas de mercado, en intervenciones directas del Banco Central, aún así la política monetaria que decide el Banco Central tiene una influencia brutal en los tipos de cambio y, por tanto, invertir en moneda extranjera es apostar porque el banquero central extranjero va a seguir una determinada o va a tomar unas determinadas decisiones y eso es que sin estar en la cabeza ya no del banquero central sino del Consejo de Gobierno del Banco Central, pues creo que es muy complicado de hacer. Un indicativo que antes te he comentado y que creo que no, claro, son tantas cosas, el tema de que los bancos españoles lo primero que ha sido quitarse de en medio los bonos españoles. ¿Eso no es un indicativo de que a corto plazo algo puede pasar en la economía española? ¿Algo serio? Bueno, a mí que no se los estén quitando de encima la banca extranjera me da cierta tranquilidad porque normalmente los bancos extranjeros son los primeros que huyen cuando huelen el miedo, ¿no? Probablemente que la banca española haya liquidado masivamente sus tenencias de bonos españoles tenga más que ver con el tipo de operaciones de política monetaria que se han llevado a cabo, las subastas internas y los que han participado internamente en esas subastas que porque la banca española esté temiendo algo que la banca extranjera no sepa. Yo ahí no lo veo tanto. En el año 2012, quien huyó, pero rápidamente fue la banca extranjera, que liquidó todas sus tenencias de deuda pública española y posteriormente, cuando el Banco Central Europeo empezó a comprar bonos, fueron los primeros que los colocaron al Banco Central Europeo. Que ahora no haya sucedido, bueno, probablemente sea porque la banca extranjera sigue apostando con que el Banco Central Europeo todavía va a mantener la solvencia, que no necesariamente las condiciones de esa solvencia, durante algunos años. Dice el animal, que parece que hoy ha cobrado la extra y se agradece el apoyo. Muchas gracias por su apoyo a la causa de la libertad, incluyendo a mi país, Cuba, el pueblo hermano. Rayo, un vídeo de comparación de empresas públicas versus empresas privadas. Saludos. Bueno, pues veremos si lo hacemos, ¿no? Pero sí, bueno, es una idea. Antes de responder las últimas preguntas, quería establecer contigo una serie de conclusiones. Si crees que nos hemos dejado algún dato importante o quieres apuntar algo más fuera de lo que he comentado o de lo que he sacado, interrumpes. No, bueno, simplemente quizá hablar un poquito de China y de Evergrande, porque quizás sea el otro actor geopolítico monetario relevante, ¿no? Aunque estamos hablando mucho de inflación, hay que tener en cuenta que hay una fuerza potencialmente desinflacionaria en el mundo, que es China. China se puede frenar y se puede frenar, bueno, ya se ha frenado en el tercer trimestre del año, veremos si ese frenazo persiste o no, pero desde luego que Evergrande haya entrado en suspensión de pagos y que por tanto el mercado inmobiliario chino se consolide como un mercado inmobiliario en reestructuración,
da puntos a pensar que China, el crecimiento chino durante los próximos años, hasta que supere esa reestructuración, puede ser más lento de lo habitual. En el tercer trimestre del año, para que nos hagamos una idea, en términos anualizados, creció menos del 1%, frente a crecimientos del 7 o del 10% a los que nos tenía acostumbrados, menos del 1%. Entonces, claro, si China se estanca, eso va a aliviar mucho la demanda global, pues, de materias primas, de combustibles fósiles, de semiconductores, y eso puede ser una fuerza desinflacionaria en medio de la inflación que estamos viviendo ahora. Pero también puede provocar una crisis internacional. Porque, no, claro, sí, claro, también provocará, sí, claro, pero eso también añade más desinflación. Quiero decir, si China no paga si China no paga a sus acreedores extranjeros, sus acreedores no pagan a sus acreedores, etcétera. No estoy diciendo de no pagar, pero quiero decir, una cuarta parte del crecimiento económico mundial de los últimos años ha sido China. Pues claro, si China deja de tirar del carro, el resto de economías también lo pasarán mal. Pero eso de nuevo es una fuerza desinflacionaria, porque si Estados Unidos y la eurozona se frenan, pues eso es menos gasto agregado y por tanto es menos inflación. Entonces, estamos muy centrados en la inflación y tiene sentido porque es la mayor tasa de inflación en los últimos 40 años y además creo que las autoridades monetarias están jugando con fuego porque se puede descontrolar, se pueden desanclar las expectativas en cualquier momento, pero también es cierto que hay amenazas desinflacionarias que hay que considerar. Pero bueno, para que la gente entienda que eso no significa que no pueda venir una crisis si Evergrande quiebra. No, claro. A ver, yo creo que estamos ante... si no viene una crisis o un estancamiento importante, vamos a tener inflación. Inflación que corre el riesgo de descontrolarse. Y si no tenemos inflación es porque viene una cierta crisis. Tampoco... Quiero hablar yo de una crisis como la del año 2012 o la del año 2008, porque eso son crisis verdaderamente excepcionales, pero sí que pueden barrancar el crecimiento económico mundial. A nivel general, el caso de Evergrande yo lo he tratado en el canal y además creo que lo que expliqué es lo que está haciendo. Evergrande está pagando a sus bonos extranjeros, o mejor dicho, el Estado está rescatando por detrás, diciéndole a la banca que le conceda préstamos a los bonos nacionales y están pagando a los bonos extranjeros. ¿Cómo queda esa situación? Tú también has hecho vídeo, creo que al respecto en tu canal. Sí, bueno, a ver, los bonistas extranjeros no están cobrando porque básicamente les da igual, ¿no? Es decir, los acreedores extranjeros no pueden instar un concurso de acreedores en China. Entonces, pues, si la compañía va a estar en proceso de semiliquidación, pues, bueno, los bonistas internos... incluso tampoco está el problema en los bonistas internos. El problema está en que los acreedores internos de Evergrande son básicamente proveedores y son familias chinas que han comprado viviendas sobre plano, ¿no? Entonces, a todos esos acreedores sí se les dará una salida. Yo creo que es bastante impensable que el gobierno chino deje a miles de chinos sin vivienda, ¿no? Sin la vivienda que han pagado por adelantado. Pero el problema no es tanto una liquidación desordenada de Evergrande, que eso probablemente no suceda, sino la parálisis del sector inmobiliario chino que va a suponer, no solo por Evergrande, sino porque todas las otras promotoras están también en concurso o paralizadas. Y la construcción es el 30% del PIB chino. Entonces, claro, es un sector de muy difícil digestión en el corto o medio plazo y eso, pues, necesariamente repercutirá de alguna manera en el resto del mundo. Ahora respondemos las últimas preguntas. ¿Posibles escenarios escenarios a futuros con todo esto? Yo he explicado que la situación en España tarde o temprano va a petar por algún lado. Como tú bien has dicho, en 2012 tuvimos la crisis de las entidades financieras. Mi criterio, tú me corregirás o si lo consideras de otra manera, es que en el medio-largo plazo España va a enfrentarse a una crisis de deuda. Como tú bien has dicho, los gobiernos son todos cortoplacistas, pero no puede ser que España de manera constante y sistemática esté gastando más de lo que produce y esté tirando de deuda para pagar la deuda anterior. Entonces esto en algún momento puede llevar, y hay que decirlo a la gente, a una situación de suspensión de pagos de España. Como bien hablábamos a micrófono cerrado, era algo que incluso se podía contemplar en el año 12 con la posibilidad del rescate, ¿no? Etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, claro, España no es Grecia. España es 4 veces Grecia. O sea, si rescatas España, si España quiebra, la Unión Europea, la eurozona, se resiente toda. Entonces, depende de cómo la rescates, ¿no? Porque en parte hemos sido rescatados y no ha pasado, pero claro, si vas a un rescate total, sí, ahí es difícil que... Un rescate total de España e Italia habría sido muy complicado, desde luego.
Entonces, simplemente tu valoración, qué es lo que crees que puede suceder si te atreves a hacer una estimación y una posible solución. Es un poco hablar por hablar, ¿no? Porque realmente no sabemos lo que puede pasar. O sea, a ver, la situación de España ahora mismo sí es insostenible. Quiero decir, no podemos estar con déficits del 6, del 7 perpetuamente con la deuda que ya tenemos. Eso está claro. Ahora, lo que no sabemos es qué va a cambiar o por dónde van a forzar el cambio. Ahora mismo parece que la eurozona está en una etapa donde no quieren que quiebre ningún país y donde, por tanto, se va a dar apoyo financiero para evitar cualquier pánico como el que se vivió en 2012 en términos de riesgo de suspensión de pagos de un Estado. Ahora, si ese apoyo te lo dan, será a cambio de compromisos con recortes. Quiero decir, la eurozona no va a sostener indefinidamente a España o a Italia o a ningún país diciéndole, no, y usted haga lo que quiera, gaste lo que quiera, ingrese lo que quiera. No, eso está claro que no. Entonces, o nos imponen más a las duras o a las blandas, pero nos imponen un ajuste presupuestario a largo plazo que va a ser duro, o claro, si aquí llega una clase política que dice, no, nosotros no hacemos ningún ajuste, nos tenéis que seguir prestando indefinidamente, pues ahí sí que te dejarían caer, claro, no va a quedar otra. De hecho, te presionarían pues cerrándote el grifo del crédito, disparándote la prima de riesgo, que eso ya le pasó, por ejemplo, a Italia en el año 2018 con la coalición 5 estrellas y la Liga Norte. Quisieron presentar un presupuesto un poco más expansivo. El Banco Central Europeo dijo, bueno, pues ya veremos si seguimos comprando bonos, tal. Se les disparó la prima de riesgo y dieron marcha atrás con el presupuesto expansivo. Entonces, armas para presionarte hay. Y si tú no quieres ceder a la presión, pues en última instancia suspensión de pagos. Pero creo que vamos más a una especie de intervención dura o blanda, veremos cómo es. Que fue un poco lo que pasó con Grecia, y ahí se recortaron un 40% las pensiones, se recortaron un 40% los sueldos públicos, quiere decir que no son que las consecuencias son muy graves, y en cualquier caso, en cualquiera de los escenarios, si no se hace una reforma, mejor dicho, un cambio en el modelo, yo lo explico siempre, en el modelo de Estado en España, al final quien va a pagarlo es el que menos tiene, va a pagarlo el ciudadano medio, o sea, es el que va a pagar la fiesta aquí. Sí, en cualquier caso, de todas formas, creo que va a ser el ciudadano medio quien la pague. Va a ser así. Pasamos a las preguntas finales antes de cerrar el directo. Ya acabamos de hacer una hora. Ciscar94 dice, ¿crees que si la gente empieza a ahorrar mucho para prevenir el impago de las futuras pensiones, nos harán un corralito? Salud y libertad colectiva. A ver, primero, un corralito es un fenómeno bancario y no hay por qué ahorrar en el banco. De hecho, no recomendaría ahorrar en el banco, especialmente con la inflación que tenemos, pero bueno, incluso sin inflación creo que no es el mejor tipo de inversión que se puede hacer. Quizá la pregunta se refiere a si nos nacionalizarían el ahorro. Ese es un riesgo que siempre está. Es el modelo argentino, ¿no? Argentina no podía pagar las pensiones y lo que hicieron fue nacionalizar los fondos privados de pensiones, prometiéndoles que, bueno, a los ahorradores en esos fondos les pagarían las pensiones que ya no podían pagar con cargo a presupuesto. Ese es un riesgo que siempre está, pero es un riesgo relativamente sencillo de cubrir invirtiendo en activos que estén fuera de España. O sea que tampoco... No utilizaría eso como excusa para no ahorrar. Ahorra fuera de España y te cubres las espaldas frente al riesgo de nacionalización. Bitcoin Mon dice, Bitcoin es apolítico, inconfiscable, con suministro finito. No solo eso, se está construyendo un sistema monetario alternativo al estatal. Dice, sí. Bueno, no es una pregunta, pero en fin. Es verdad, lo que pasa que, a ver, el dinero tiene efectos red muy importantes. Entonces, salvo que haya razones muy fuertes para cambiar de sistema monetario, el común de los mortales no va a cambiar. Y es verdad que el Estado sigue teniendo privilegios muy, muy considerables para imponer su divisa, básicamente que puede exigir que se paguen los impuestos con su divisa y eso genera una cierta demanda cautiva. Pero sí, bueno, es cierto que es bueno que exista esa alternativa a la que algunos salten y otros puedan llegar a saltar si el Estado gestiona muy mal su moneda. Eso desde luego es sano, la competencia monetaria. ¿Cuál sería una propuesta de Rayo, dice Ángel Tour, para reducir el déficit estructural con posibilidades de ser aprobada en esa España paternalista? Bueno, con posibilidades de ser aprobada yo creo que pocas, porque yo recortaría muchísimo todas las partidas de gasto y probablemente los recortes que propondría ni siquiera en este chat no los comprarían muchos. O sea que al final vamos probablemente vayamos a una combinación de recortes o congelaciones de gasto
con subidas muy fuertes de impuestos. Y cuando digo muy fuertes, son muy fuertes. No es eso lo que yo quiero, ni mucho menos, pero creo que es hacia lo que nos va a llevar, por supuesto, PSOE y Podemos, pero también muy probablemente el Partido Popular en el gobierno. Me cuesta ver que haga recortes muy fuertes. Y si no los hace, Europa le pedirá subidas de impuestos y preferirá subir impuestos. Bueno, PP y Vox. Hace poco, de hecho, tuviste Sí. un encontronazo, una decepción, si quieres llamarlo X, con Vox por el tema de los interinos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, quien queráis, en el canal de Juan Ramón Rayo tenéis ese vídeo que es muy interesante. Yo te lo compartí porque... Sí. Dice Carlo Magnuz, ¿por qué la desinflación es peligrosa? Un poco genérica. No, la desinflación en sí misma no es peligrosa. Lo que digo es que si viene desinflación será porque hay un estancamiento económico global, ¿no? O sea que es improbable que la desinflación venga con crecimiento económico. A ver, no es imposible porque si fuera cierta la tesis de que la inflación actual responde única y exclusivamente a que han aparecido de súbito unos cuellos de botella en determinados sectores de la economía, pues bueno, si esos cuellos de botella se solucionan, se normaliza el suministro de estos bienes intermedios y seguimos creciendo sin inflación. Pero es que hay, desde mi punto de vista, otras causas subyacentes y por tanto, esas causas subyacentes o se solucionan con subidas de tipos de interés, en cuyo caso estancamiento, o se solucionan porque peta China, por ejemplo, y eso nos arrastra a los demás con estancamiento y por tanto menos precios. Bueno, es que creo que al final lo que a todo el mundo le tiene que dar claro es que la situación económicamente, por algún lado, va a ir mal. O sea, es muy difícil que la cosa pueda mejorar. Si no es por la inflación y por un empobrecimiento paulatino, es por una crisis. Sí, lo que pasa que, si me permites, sí, claro. Si seguimos creciendo y creando empleo, creo que durante algunos años podemos, salvo que el Banco Central Europeo lo interrumpa, podemos convivir con la inflación. Porque, digamos que si entramos en una dinámica puramente inflacionista, la gente puede terminar notando que no le perjudica tanto la inflación. Y cuidado con eso, porque aunque a corto plazo, digamos, bueno, pues tampoco me suben los precios un 6, pero los salarios me suben un 6, tal cual, acostumbrarnos a la inflación hará que en algún momento nos tengan que cortar las expectativas de inflación con una subida brutal de tipos de interés y ahí lo pagaremos. Pero claro, eso podría ser en 5 o más años, depende el ritmo al que quieran ajustar los burócratas. Es un poco lo que espera el gobierno con el tema de los inmigrantes, etcétera, etcétera. Bueno, dice Chema, ¿cuál sería el mejor y el peor escenario que nos espera a corto plazo? Yo creo que lo hemos... Bueno, el mejor lo he descrito, que la inflación sea puramente por cuellos de botella, por costes, contingentación de la oferta, y que esto se solucione en el corto plazo. Y claro, si tienes una oferta, digámoslo así, totalmente elástica, pues aunque le metas mucho gasto, se sigue creciendo sin inflación. Ese sería el mejor escenario. Yo creo que la inflación no se puede explicar, no se puede comprender solo por la existencia de cuellos de botella. De hecho, los propios cuellos de botella tienen causas distintas a, que súbitamente no podemos producir tanto como antes. Y por tanto, ese mejor escenario lo veo complicado. Un escenario no muy malo, pues que China frenara un poco, que no nos impactara demasiado ese frenazo y que se moderaran los precios de algunos bienes como el petróleo, el gas y se normalizaran también el suministro de otros, pues, por ejemplo, semiconductores. Lo veo complicado, de todas formas. Creo que vamos más bien o a un escenario de crecimiento inflacionista o de estancamiento desinflacionista. Alberto dice, si es buen equipo, más encuentros como este, porfa. Bueno, pues no hay pregunta, pero bueno, para mí es un placer contar siempre con Juan Ramón, por supuestísimo. Ángel OCS, y con este terminamos ya. Dice, si los bancos centrales no se toman en serio la subida, ¿se podrían devolver los bonos viendo los rendimientos actuales, igual devaluando la moneda, igual generando inflación? No sé si entiendo muy bien la pregunta. ¿Se podrían devolver a amortizar los bonos? A ver, justamente si hay inflación, los bonos, la deuda pública será más fácil de devolver. ¿Por qué? Porque los ingresos del Estado aumentarán. Imaginemos los ingresos por IVA. Pues si van subiendo los precios, el gobierno nominalmente ingresa más. También si la inflación se traslada a los salarios, ingresará mucho más por IRPF. Con lo cual, digamos que el PIB en términos nominales aumentará. Quizá en términos reales no, pero en términos nominales sí. Y por tanto, la ratio deuda-PIB bajaría. Es más,
una de las razones por las que quizá los bancos centrales no estén reaccionando ya a la inflación anormalmente alta que tenemos es porque a los bancos centrales y a los gobiernos, sobre todo a los gobiernos, les puede interesar un cierto periodo de inflación alta para diluir todo el endeudamiento público que se ha acumulado sobre todo durante el último año y medio. Sería como pagar las deudas de la pandemia con un impuesto extraordinario en forma de inflación, ¿no? Entonces, ese es un posible escenario de los que tenemos por delante. Probable. Y en ese sentido, pues, al contrario, los bonos serían más fáciles de amortizar si viene la inflación. Bueno, pues con superchat, ¿vale? Aunque entre alguno, ya lo dejamos para el siguiente directo, que espero que por lo menos una vez al mes podamos contar con Juan Ramón por aquí. Bueno, Juan Ramón, pues ha sido un placer. Ojalá, pero lo veremos. No, he dicho que ojalá. Nada, Juan Ramón, que muchas gracias por estar por aquí, es un placer. Sabes que aunque políticamente discrepemos, que también es interesante, y ya haremos algún día otro debate sobre sujeto, sobre todo cuando saque el libro. Supongo que habrá cosas que tú no estés de acuerdo y valdrá la pena debatir sobre ello. Muchas gracias por estar aquí, un placer, y vemos cómo se desarrolla todo. Desde luego, el escenario para los economistas, como digo, es cuanto menos apasionante. Llevamos muchos años con escenarios apasionantes, sí. Desde una crisis deflacionista como la de 2008-2012, pues y ahora una crisis potencialmente inflacionista. O sea que sí, desde luego, para aprender hay mucho. Desde luego que sí. Bueno, no estaría mal un poquito de calma de una vez. Bueno, pues nada, Juan Ramón, muchas gracias a todos los que habéis estado aquí.